Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que tiene como propósito que todos aprendamos sin tener un carnet. Como estamos cumpliendo las distancias recomendadas de protección sanitaria, entonces yo me voy a quitar el tapabocas y vamos a estar sin tapabocas. Bueno, el tema de hoy puede sonar de pronto como medio exótico, como dije un profesor, pero es un tema muy interesante y es la nueva carrera espacial en que estamos viendo que se está dando, pero con un matiz particular, y es que la primera carrera espacial, que fue la que a mí me tocó, era básicamente asociada a la Guerra Fría y era un tema público, pero la carrera espacial que estamos viendo está básicamente apoyada o promovida por el sector privado. Entonces vamos a analizar ese fenómeno, cuáles serían los efectos y las potencialidades de este desarrollo tecnológico y económico, y para ese fin estos son nuestros invitados. Como mencioné en la introducción, estamos siendo testigos de una nueva carrera espacial con unas características diferentes que hacen que las perspectivas y las posibilidades y las implicaciones puedan ser distintas. Y yo quisiera empezar tal vez con Juan Sebastián, que nos cuente primero si sí es cierto que hay una nueva carrera espacial y cuáles serían unas características de esa nueva competencia por ese sector de la Tierra, digámoslo así. Bueno, yo creería que la nueva carrera espacial no es tan reciente como creemos. Si pensamos en esa nueva carrera, pues vamos a pensar, o lo primero que se nos viene a la mente son los cohetes de Elon Musk, de Jeff Bezos o de Richard Branson. Pero yo creo que la verdadera o el inicio de esa nueva carrera espacial comienza a inicios de los 2000 con la democratización de muchísimos componentes que estaban bajo la custodia de esos gobiernos o de esos estados que hicieron parte de la primera carrera espacial. Entonces, para hacer como un resumen en ingeniería, yo creo que la verdadera carrera espacial comienza con la miniaturización de componentes electrónicos, con la disponibilidad de patentes que eran generadas por estos gobiernos y con la institucionalización de muchísimas de esas tecnologías a nivel académico. Entonces yo creo que ahí comienza, finalizando los 90 y comenzando la década de los 2000, esa nueva carrera espacial que hoy es más visible gracias a las redes y gracias a grandes inversiones económicas. Pero no es que los estados dejaron de invertir, porque uno nota que sigue habiendo programas espaciales, pero como tú dices, lo que estamos viendo es empresarios metidos ahí. Entonces la primera pregunta que se me ocurre es, ¿por qué están metidos? Incluso y no cualquier empresario, prácticamente están los hombres más ricos del mundo metidos ahí. Y uno dice, si están metidos no es porque no tienen nada que hacer, sino porque seguramente están viendo que hay una opción de algo. Entonces, ¿cuál es el atractivo de que particularmente los empresarios se quieran meter en esto? Porque no es falta de oficio, digámoslo así. Bueno, la economía espacial es muy atractiva, es un mercado de cerca de 350 billones de dólares. Entonces, por ahí podemos empezar, porque estas personas están, digámoslo, queriendo tomar esa porción de ese gran mercado. Lo otro, como le decía anteriormente, la liberación y la democratización de conocimiento, si lo podemos mencionar de esa manera. Y otro tema interesante como para introducir el final de la primera carrera espacial es que en ese contexto de esa carrera espacial tiene que ver mucho con la idea de los nacionalismos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo puro era un tema de idioma, de sus ciudadanos
y de sus cartas magnas, por así decirlo. Pero ya cuando comenzamos esa nueva revolución tecnológica, incluso los nacionalismos también se vuelven tecnológicos. Entonces ahora, digamos, con la globalización, con esa disponibilidad de componentes y de conocimiento, estas personas que no son ajenas a ninguna revolución industrial, hay jóvenes que han entendido muy bien digamos, su época actual y cómo abren un abanico de posibilidades desde la tecnología. Entonces creo que cuando se junta esa visión con el tema económico, ahí siempre va a aparecer el tema aeroespacial. ¿Por qué? Porque es de frontera, digamos que la economía tradicional está más en la tierra, pero estas nuevas posibilidades están siempre en el espacio. Incluso en estos días leí un artículo que decía que el pronóstico de negocios que tuviste, que eran como 350 billones, el pronóstico para el 2040 es de $1 trillón, el trillón gringo obviamente, el trillón gringo, sí, invertido en el espacio. Uno dice, bueno, ¿por qué tanto dinero? ¿Cuáles son los negocios espaciales? Tal vez María Alejandra, que ha escrito algunas cosas sobre eso, ¿cuáles son los negocios? Porque uno dice, la televisión y las comunicaciones y de pronto, no sé, la meteorología y eso, pero es que $1 trillón es porque hay un continente nuevo de negocios y sería bueno que entendiéramos cuáles son ejemplos de esos negocios que están ahí planteados. Bueno, Juan David, pues muchas gracias, y Juan Sebastián, muchas gracias, qué rico placer estar contigo hoy. Bueno, Juan David, hay muchas cosas y como hay algo que yo difiero un poquito, y el tema de la carrera espacial que está siendo liderada por empresas solamente. Si nosotros miramos, por ejemplo, uno de los proyectos más grandes, el de los Emiratos Árabes, tenemos, o el de China, también tenemos evidentemente unos proyectos que son liderados por el gobierno. Y la misión a la Luna de este año de México también, por ejemplo, es de parte liderada por el gobierno mexicano. Entonces tenemos como un espectro grande de, pues, por supuesto, proyectos de empresas de propiedad estatal, pero también unas mentes individuales que también están haciendo esos cambios, que creo que lo más interesante aquí es lo que significa en aspectos económicos, lo que significa en aspectos científicos, pero lo que significa también aspectos psicológicos y metafóricos de lo que significa empezar a ir por proyectos más allá. Cuando nosotros hablamos de esa economía espacial, estamos hablando de muchas cosas, pues de los asuntos que tienen que ver con la exploración, de los asuntos que tienen que ver con la explotación, pero también con todos esos derivados que surgen de los procesos, de qué tiene que pasar antes. Como lo decías tú antes y lo hablaba Juan Sebastián, si nosotros miramos la carrera espacial anterior, pues liderada por los gobiernos, que estaban los temas de los nacionalismos, pero también había unas necesidades muy fuertes de unas transformaciones fuertes que involucraran diferentes industrias al mismo tiempo. Y asunto que no había pasado por muchas décadas, como tener unas, Mariana Mazzucato los llama, esas misiones grandes, ambiciosas, lo suficientes, que movilizaran muchísimos sectores para tener avances científicos que convocaran capitales, que convocaran procesos, que tocaran muchísimas dimensiones. ¿Qué tenemos grande? Por ejemplo, tenemos grande el tema de minería espacial, tenemos oportunidades metafóricas, psicológicas y quizás físicas de poder extraer minerales que son necesarios, o recursos que se necesitan para la transformación digital y para la operación, incluso para transformación de energías alternativas que en la Tierra están escasas, o que los efectos de tener esa explotación en la Tierra está siendo muy caro. También tenemos las posibilidades de todo lo que sea experimentación que no tenga efectos directos en los humanos. Tenemos también las posibilidades de creación, de identificación de nuevos entornos o contextos para los humanos, proyectos sociológicos que existen en estos momentos de qué tiene que pasar para
para poder visualizar colonias extraplanetarias, proyectos logísticos, temas de colaboración, lo que decías de los componentes, pero también unos retos grandes en temas logísticos de colaboración entre países, esos retos a los mismos nacionalismos, los retos que tenemos nosotros también de regulación, los temas de quiénes se benefician. Entonces hay una economía que va a retar y a movilizar, pues tiene el potencial de incorporarnos absolutamente a todos, Juan David. Me imagino que también en biología, producción de medicamentos o de componentes biológicos en gravedad cero, eso debe ser otra cosa, los niveles de producción deben ser distintos, pero siquiera mencionaste lo de que, y yo no estaba insinuando que fuera solo privado, Perfecto, bueno. incluso me acabo de acordar, el programa espacial de los Emiratos, es una cosa de locos, muy típico. Esos son unas élites, reyes o como se llamen, y uno de los hobbies de esas élites son la cetrería, o sea, los halcones amaestrados para la cacería con aves rapaces. Y eso pues da estatus, tener halcones, eso es estatus en la sociedad. Entonces, imagínense que los dueños de halcones, de los jefques, dijeron, es que a veces se nos pierden los halcones y yo puse mucha plata ahí, yo quiero que me los encuentren. Entonces le dijeron, yo quiero que les pongan GPS a mis halcones para identificarlos. Entonces les pusieron los GPS, porque les dijeron, pero tengo un problema, el GPS me da la ubicación en el plano, pero no me da altura, yo quiero también que me identifiquen, no solamente en el XY, sino en el Z. Y cuando se metieron a resolver eso, que era un capricho de un rico, dijeron, pues ya que nos metimos en esto, hagamos un programa aeroespacial. Pero no es solamente los caprichos, como dice María Alejandra, pues es como encontrar un continente nuevo. A mí me parece como a los ingleses o holandeses construyendo la Compañía de las Indias Occidentales para decir, bueno, ¿qué negocios vamos a hacer allá y qué naves tenemos que construir para coger lo que hay en Australia o en Indonesia? Algo parecido me imagino yo. ¿Puedo comentar o Juan Sebastián, sí, quieres no, comentar? El claro. tema de los Emiratos y como el proyecto espacial de los Emiratos es súper interesante y tiene que ver mucho con temas históricos, además de lo que estabas diciendo. Pues los Emiratos Árabes Unidos y esa región tienen unas carencias de absolutamente todo. Y cuando tiene esas carencias, tiene que retar el entorno a su máxima expresión. Entonces, hay un tema en donde aquí necesitamos nosotros sobrevivir y tenemos una ventaja sobre el resto del planeta. Nosotros sabemos vivir sin agua y nosotros, además de esto, necesitamos probar nuestro liderazgo en la tierra en estos momentos y tenemos el lujo de poder tener un liderazgo sumamente ambicioso. Vamos a demostrarle al mundo que no vamos a tener un proyecto de país de 5 años ni de 10 años, sino vamos con un proyecto de 100 años. Y lanzan esta estrategia el 2117, en donde vamos a tener una colonia de habitantes pues, de emiratí en Marte. Con mezquita y todo. Probablemente, pero entonces hay unos temas muy interesantes. O sea, eso, tener un proyecto espacial pues reta muchos temas de filosóficos y teológicos también de lo que significa la Tierra, lo que significa la humanidad, de lo que significan los límites, de lo que significan muchas cosas, pues que son unas revoluciones pues maravillosas. Hablar de los Emiratos Árabes es una locura y máxima en estos temas, pero estamos hablando de mucho capital, estamos hablando de unos efectos de spillover pues muy grandes sobre pues temas tecnológicos, temas militares, temas de agua, lo que decías ahorita, los temas, todo lo que tenga que ver con la supervivencia del ser humano, todo lo que uno haga para poder tener seres humanos en Marte tiene aplicación en el planeta Tierra. Entonces son unos proyectos que así suenen contradictorios, que estamos solamente mirando. ¿Cómo? O excéntricos. O excéntricos estamos mirando, son proyectos que van a poder viabilizar unas condiciones en la Tierra una vez recursos o condiciones que tengamos
de diferente tipo pues ya se empeoren aún más. Bueno, como este programa es para gente que no sabemos de los temas, que no va a ser una cosa muy técnica para no perdernos y no perder a la gente, pero tal vez Juan Sebastián, que está metido en esto de los cohetes hace rato y tiene su propia empresa, ahorita me gustaría que nos comentara. Lo que a uno primero, como yo soy un ingeniero civil extraviado, es, bueno, ¿qué técnicamente, qué es lo distinto? O sea, la primera carrera espacial eran unos cohetes que realmente era un misil. Un cohete es un misil que tenía, en vez de unas cabezas nucleares, unos 3 peludos allá adentro. Era una carrera misilística que aprovecharon para llevar un misil a la Luna. Hoy técnicamente hay, ¿cómo es la evolución? O sea, lo que tenemos es una cosa completamente distinta o vemos una cosa, por ejemplo, las naves son otra cosa. O sea, ¿cuál es, como para los que no conocemos la nueva carrera, qué es lo distinto? No sé si son naves diferentes, si combustibles pasamos de líquidos a sólidos, o qué es lo nuevo y qué es lo que no se ha perdido en comparado con la carrera anterior. Muy buena pregunta. Yo creo que las 4 revoluciones industriales conceptuales que ha emprendido el hombre siempre han permitido como expandir los sentidos, ¿cierto? Y uno de esos grandes escenarios para expandir los sentidos ha sido el tema aeroespacial, ¿cierto? La visión con los grandes telescopios, la manipulación digamos, de algunos materiales aeroespaciales, ¿cierto? Tema de minería espacial. Son varios escenarios interesantes. Y ahorita que estamos conceptualmente en la 4ª revolución industrial, donde hay unas tecnologías propias de esa 4ª revolución industrial, la inteligencia artificial, el blockchain, la automatización, la impresión 3D o la manufactura aditiva. Y lo interesante, recordando tu pregunta, es que el espacio es un muy buen escenario para replicar esas tecnologías. Por supuesto que viajar al espacio es muchísimo más óptimo que hace 50 años. Ahora digamos que tenemos tecnología muchísimo más confiable, muchísimo más amigable con el medio ambiente. Y si recordamos desde los fundamentos físicos qué es un cohete, es exactamente lo que fuese un volador de diciembre. Tiene exactamente los mismos principios físicos. Entonces aquí, pues, por supuesto, en diciembre lanzamos otro tipo de cohetes. Pero ante tu pregunta, por ejemplo, existen compañías que los motores con los que ponen satélites en órbita son impresos en 3D. O sea, son a través de un proceso de desinterización que es como si fuesen metales en polvo y construyo pues una infraestructura. Otro gran avance que también hace que las trayectorias sean más óptimas son los nuevos algoritmos de control. Ahorita me mencionabas, y yo creo que hemos visto en televisión lo emocionante que es ver reutilizar un cohete de esta compañía SpaceX y ver cómo aterrizan pues en plataformas marítimas o en plataformas terrestres, y son los algoritmos que fuesen como si estuviéramos haciendo equilibrio con una escoba, teniendo la cabeza de la escoba arriba. Entonces, para nosotros, incluso quedándonos quietos en este marco de referencia, es complejo mantener en equilibrio un sistema como esos. Y gracias a estas nuevas tecnologías de la 4ª revolución industrial es posible controlar un péndulo invertido o una escoba bajando del espacio. Entonces eso es uno de los nuevos abanicos que provee esta nueva carrera espacial. La incursión en ese, digamos, espacio que ya habíamos muy tímidamente estado, ¿por qué se facilita? Bueno, tú mencionaste el tema de las patentes, de todo eso, pero el hecho de que las personas más ricas del mundo estén ahí tiene además alguna explicación. O sea, sigue siendo, creo que, un negocio tremendamente riesgoso salir a decir, vea, invierta en una compañía de un cohete que de pronto vamos a ir a la Luna un día de estos por la mañana. O sea, solamente se puede hacer trabajo o meterse en ese sector si uno tiene mucho dinero, o hay un espectro, como ha dicho María Alejandra, tan grande de negocios pegados a eso
que hasta una persona como tú en Colombia, que se supone que no sabemos sino que el cielo es para escribir poemas, esté metido así. O sea, Sí. ¿es muy restrictivo, las barreras de entrada son muy fuertes o realmente hay espacio para muchos aquí? Yo creo que ahorita el espacio tiene más espacio para todos. Y si vemos estos 3 millonarios, pues que son los que más nos dejan que hablar, incluso hay otros en Nueva Zelanda, en Estados Unidos también. Yo veo como los perfiles de los 3 emprendedores y obedecen a esa necesidad de exploración de nuestra raza, ¿cierto? Ahorita mencionabas la Compañía de las Indias Orientales, ahorita hablábamos de exploración y eso también obedece como a nuestro esquema de premiación. Antes las grandes epopeyas era ir al Ártico, era ir a conocer las selvas de África subsahariana, pero ya con la globalización ya lo conocemos todo y ahora el patio de juegos es el espacio. Entonces, volviendo a la pregunta de estos 3 emprendedores, hablo pues de Bezos, de Richard Branson y de Elon Musk, yo veo los 3 perfiles de los innovadores y de los creativos. Entonces, si vemos, por ejemplo, un perfil de Sir Richard Branson, vemos al explorador por excelencia. Entonces, tiene esos recursos, pero él tiene una visión más de explorador, digamos, esa gran epopeya. Y ahora cuando vemos a un Elon Musk, vemos al gran técnico. Él es físico de formación y él todavía ve las oportunidades desde la técnica. Y si vemos a Jeff Bezos, vemos al hombre de negocios por excelencia, ¿cierto? Que ve esa gran oportunidad. Entonces no sé si respondo un poco a tu pregunta, pero son perfiles muy distintos que encuentran una misma oportunidad en un mismo escenario. Y es porque básicamente, de alguna manera, a excepción pues del océano, hemos explorado todo nuestro territorio. ¿Y qué nos queda más? Hay una frase de Konstantin Tsiolkovsky, que fue uno de los teóricos de principio del siglo XX, de todo el tema aeroespacial, y es que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero eternamente no nos podemos quedar en la cuna. Entonces ahí también puedo resumir un poco desde esas oportunidades que puede estar. Pero finalmente había una segunda parte de mi pregunta, es, Sí. ¿la barrera de entrada financiera es tan dura que solamente es para los ricos o tú nos puedes contar de tu caso que me parece muy interesante? Antes de de introducir mi caso, yo creo que es que el tema aeroespacial todavía está muy asociado al tema de defensa. De hecho, cuando en inglés pues se acuña mucho Aerospace and Defense. Son 2 palabras que están juntas pues porque el tema de vigilancia, el tema de geolocalización todavía es un tema muy sensible. Entonces digamos que hacer negocios en el tema espacial es complejo a nivel macroeconómico. A nivel de emprendimiento, ya ahora sí introduzco el tema de mi emprendimiento que se llama Simple Space. Las barreras técnicas cada vez son menores y las barreras de adopción también. ¿Y con esto qué quiero decir? Cuando se desarrollaba un nuevo concepto, una nueva tecnología, nos tomaba en promedio 40 años en adoptar esa tecnología a nivel masivo. Ocurrió, por ejemplo, con el tema de los tipos de teléfono, antes que teníamos la telefonía de dial. Ahora esa brecha de adopción es muchísimo más corto y también ocurre con el espacio. Entonces ahorita habla de miniaturización de componentes, de democratización del conocimiento y ahora eso también se aprovecha en el espacio. Específicamente en mi spin-off Simple Space, nosotros desarrollamos sistemas ciberfísicos, entiéndase desde la capa de los sensores y la capa de conocimiento de valor basadas en datos. Es muchísimo más fácil acceder a esa información. Entonces nosotros lo que hacemos es diseñar sistemas de teledetección, de monitoreo in situ, con esa misma filosofía de diseño de los años 60, con la tecnología de ahora muchísimo más disponible. Entonces yo creo que a nivel macroeconómico, por el tema de defensa, es más complejo insertarse en el tema aeroespacial, pero a nivel de desarrollo de tecnología puro, creo que está todo el panorama por ver. ¿Cuál sería lo atractivo de Colombia o las particularidades de Colombia? O sea, uno dice, si se metieron los Emiratos, bueno, es porque tienen mucha plata y nosotros no. Nosotros pero somos un emirato. ¿cuál sería como Las ventajas. las ventajas en teoría en caso de existir, que de hecho las existen, creo,
de que nosotros pensemos en esto, porque uno comenta esto y dice, estos señores están fumando cosas raras y que están hablando de esto, si nosotros no hemos resuelto el problema de la cigatoca negra, pues, pero ¿cuál sería en tu visión o lo que has visto del tema, por qué sería bueno que nos metiéramos? Bueno, pues quizás Juan Sebastián me puede ahorita complementar con los temas técnicos, incluso tú, Juan David. Pues nosotros tenemos esta posición en la que estamos en el Ecuador, y esta posición que tenemos nosotros en el Ecuador pues es una posición privilegiada por la cercanía que tenemos para hacer lanzamientos de objetos hacia el espacio. Tenemos privilegio también para los temas de observación, y sobre todo en algunas partes del país donde no tenemos tanta concentración de las luces, pero creería que las ventajas, o sea, Colombia se debe meter ahí, porque si no nos metemos, ahí vamos a estar en una posición muy en desventaja con el resto del planeta. O sea, más que los temas técnicos que ahora Juan Sebastián los va a explicar, pues me imagino, ojalá, son los temas de lo que implica no estar, lo que no implica que nosotros pensemos en grande, lo que no implica que nosotros nos demos la oportunidad de vernos y visualizarnos en una misión. Este año hay 15 misiones a la Luna, 15. Una de ellas de México. Tenemos países en nuestro... Venezuela tiene 2 satélites. Satélites, 3, claro. No sé Hay 11.000 satélites. Hay 11.000 satélites. Ahorita hablando con Juan Sebastián, Colombia tiene un solo de los 11.000 satélites alquilado. que hay. No es de nosotros. No, uno propio. de la... Alquilado tenemos varios, pero y esos servicios de esos satélites, no okay, satélites listo, completos. bueno. Pero imagínate, o sea, hay 11.000 satélites desde el Sputnik y nosotros solamente con uno estamos por fuera de una posibilidad de desarrollo científico. Estamos, sobre todo es eso, cómo nosotros nos estamos privando de la posibilidad de pensar, así sea metafóricamente, en grande, cómo nosotros no estamos considerando todos esos aspectos que se necesitan. Incluso si nosotros miramos en los programas grandes del país, qué podíamos nosotros aprender de esos proyectos de largo plazo para las necesidades inmediatas, cómo nosotros podemos utilizar todos los aprendizajes científicos y tecnológicos de una industria espacial que requerirá algunos recursos, pero los podemos utilizar para el tema de desarrollo rural o en el tema de mejoramiento de las condiciones de ciertos seres humanos en ciertas condiciones, cómo nosotros podemos desarrollar la sociología, la psicología, las ciencias políticas para mirar esa experimentación que están haciendo otros países de cómo tenemos nosotros esas condiciones sociales para que los seres humanos en otros entornos diferentes, pues esos son unos retos que si nosotros pensáramos en abstracto, como en otro planeta o en otro mundo, quizás la experimentación que tenga más salida de aplicación a nuestros problemas de los cotidianos pudiera ser. Entonces yo sí creo que es necesario que empecemos y que seamos más lunares, porque es eso, o sea, es el poder de la metáfora, es el poder de la narrativa y es todo lo que esto moviliza, es la invitación a la exploración, a la experimentación, a movernos todos alineados para esto y saber que esto de muy largo plazo, porque cuando hablamos nosotros de proyectos espaciales estamos hablando de muchísimas décadas, incluso si miramos en proyectos que van por fuera de la galaxia, pues estamos hablando de unos asuntos, de unos números que no conocemos, pero sí es el hecho de poder pensar y poder experimentar, y es el valor creo que para mí el valor más grande es el valor de la narrativa en todos los aspectos de la vida, en los negocios, es poder pensar en aquello que no conocemos y empezar a buscar salidas y empezar a crear en universos que están por descubrirse, por hacerse, o sea, es el tema de lo que implica activar esos espacios y poder convivir con hoyos negros y o sea, todo esto de mirar nuevos sitios, supone una nueva manera de mirarnos y una manera de ver, de poder concretar
todas esas ambiciones y poder valorar nuevamente la importancia de los proyectos humanos. Yo quisiera complementar a María Alejandra, también es un tema de exploración y preservación. En un país como Colombia, el tema aeroespacial o el tema de exploración aeroespacial podría ser una manera de, hablando pues de temas de Estado, una manera de llegar más fácil a los territorios. Considero que, bueno, ahorita hablábamos de las visiones, y ahorita las organizaciones, si conceptualizamos a un Estado como una gran organización, se mueven por los propósitos. Y yo creo que para la exploración espacial Colombia tiene un propósito muy, muy poderoso, que es el tema de la preservación medioambiental. Entonces la tecnología aeroespacial de hoy, sumado a ese propósito, yo creo que nos permitiría tener un Estado muchísimo más integral y llegando a territorios que todavía están inexplorados o territorios que necesitan esa preservación. Y una de las denuncias pues, de la ciudadanía hoy es esa, ¿cierto? Preservar los ecosistemas, preservar el uso del agua, y creo que la perspectiva o la posición privilegiada que tiene Colombia para observarse a sí misma con esa gran agenda, creería que es el mayor propósito que tenemos en la actualidad. Y también me gusta mucho un concepto que María Alejandra mencionó en uno de sus artículos, y son de esas visiones catedralicias, ¿cierto? Que es cómo hacemos de ese pacto con la naturaleza una gran catedral, cómo en los próximos 30 años vamos a generar esa agenda para cuidar lo que tenemos hoy y preservar esa gran biodiversidad que tenemos en Colombia. Sí, finalmente creo que lo más motivador es eso. Yo a veces he tenido discusiones con colegas porque creemos que el papel de todos, de las organizaciones, de los profesores, de la academia, y eso está muy bien, es solamente resolver problemas. Y yo dije, pues esa es la mitad del universo, la otra mitad son los retos. O sea, ir a la luna o que nosotros no fuéramos a la luna no era un problema. El mundo no le había pasado nada porque no habíamos ido a la luna, pero como tú mencionaste al principio, solo decirlo de Estados Unidos, que vamos a ir y antes que los soviéticos, solamente el reto, porque no se iban a ganar nada distinto a que una cosa simbólica, generó un montón de cosas. Entonces creo que no solamente es lo que vamos a resolver, sino lo que vamos a crear, que finalmente pues es lo que nos hace distintos o que vale la pena que seamos un simio menos peludo que otros. Pero en el caso, yo quería que ustedes hicieran esa alusión a Colombia, porque uno menciona esto, incluso cuando lo planteamos, dijeron, pero ¿y nosotros para qué vamos a hablar de eso? Pero como ustedes lo dicen, solamente espacialmente tenemos un privilegio, tú mencionaste la cercanía al Ecuador, eso nos da creo que más de 4.000 kilómetros en la órbita geoestacionaria, que es de los sitios más valiosos del planeta, tal vez contra un punto de esos de liberación de Lagrange, pues que yo ya no quiero hablar de Lagrange porque me hizo sufrir mucho, pero eso, yo no sé cuál vale más, pero es que lo que tenemos en órbita geoestacionaria se lo quisieran un montón de países y me parecería triste que perdiéramos esos beneficios que la naturaleza nos dio. Somos un país, yo le digo a mis estudiantes, la naturaleza o mi Dios, lo que usted quiera, fue excesivamente bondadoso con nosotros. Nos dio un punto espectacular, clima, agua, tierra, de todo. Y uno sigue mirando y además nos dio un sitio cercano al Ecuador, nos dieron un pedazo en la órbita geoestacionaria y parece que como que eso no importa. Entonces me parece muy valioso que ustedes hayan hecho mención a eso, a la importancia de considerar esto como una alternativa, no como solamente, dice, pero ¿para qué vamos a resolver eso si eso no es un problema? Nadie se está muriendo de hambre porque no vamos en teoría a la luna, pero es posible que ir a la luna sea una fuente de conocimiento. Tal vez en una conversación con Sebastián antes yo decía, cuando yo estudiaba ingeniería civil a uno le decían, la obra reina de la ingeniería es una represa, un embalse hidroeléctrico. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Hidráulica, suelos, climatología, hidrología, resistencia material, bueno, todo. Pero yo hablaba con Sebastián, para mí mandar un cohete es la representación de todo, porque ahí está
mecánica, hidráulica, pero no solo la hidráulica de aquí, ¿no? Es y cómo vamos a hacer para que el agua no se congele. ¿Y cómo hacer para que en el tubo ese que no hay gravedad sí llegue el agua? ¿Y cómo vamos a hacer? Y es todo, psicología, es qué le pasa a la gente en el espacio encerrada y cómo se comportan los grupos humanos en ese sitio y hasta cosas que tenemos supuestamente resueltas y es bueno, no, yo como por aquí y el sistema digestivo funciona y sale por... Pero en el espacio sin gravedad hay que repensar hasta ir al baño. Juan, y no solamente el tema técnico, hablemos también el tema desde la administración. Administrar un programa espacial es un gran reto. En la época de la carrera espacial eran 400.000 personas trabajando todo el tiempo para lograr ese objetivo. Entonces, y los recursos pues, de la Administración Nacional de Exploración Espacial, la NASA, triplican muchísimos presupuestos anuales de muchísimos países. Entonces, eso también, no solamente no le hagamos tanta fuerza a la ingeniería, sino también a otras disciplinas. Y ahorita mencionaba, ahora y siempre el espacio tiene espacio para todos. Hablemos también del tema de derecho espacial, hablemos también del tema psicológico, hablemos también del tema sociológico, cómo es la convivencia y cómo se pueden dar esas nuevas relaciones, claro. Por ejemplo, en una colonia en Marte. ¿Cierto? Incluso leí un artículo de abogados, una ONG dedicada solamente, oigan esto, a pensar en los derechos humanos en el espacio. Y dice, pero ¿y eso qué? Hay una agencia de las Naciones Unidas. Sí. Imagínense una estación espacial en Marte y ahí hay unos trabajadores en una mina y van a hacer una protesta, ¿cierto? Que para nosotros en una democracia es un signo de avance en una democracia que da protesta. Y entonces estos tipos están diciendo, bueno, ¿y si esos trabajadores quieren hacer una protesta? Y el dueño de la mina les dice, entonces como yo soy el proveedor del aire, que es una cosa que aquí tenemos resuelta, si ustedes no quieren trabajar, entonces yo no les doy el aire. Entonces están diciendo, bueno, entonces ¿cuáles son los derechos de alguien que quiere protestar en el espacio? Y los servicios básicos no son en agua y luz, sino hasta oxígeno. Y uno dice, pero profesor, ¿usted qué le está echando a sus ensaladas? ¿Por qué está pensando en eso? Y yo creo que precisamente es que si no pensamos en lo posible, cuando se aparezca lo posible y se materialice, por eso el país se mantiene como apagando incendios. Nosotros no somos proactivos y no reaccionamos a las realidades que a veces otros tal vez construyen, ¿cierto? Entonces, no es como de ciencia ficción, ¿cierto? Bueno, Bull Rogers ya ustedes no lo conocen, pero sí es una cosa que es un reto, que es fascinante porque es otra forma de la humanidad. Yo quisiera que solamente para que la gente se quedara con esas imágenes. Tú mencionaste ahorita como los 3 grandes proyectos privados, el de Virgin, el de Bezos, pues, y el de Musk. Yo creo que el de Virgin es como muy pensado en el turismo, hasta ahora eso es lo que dicen. Yo no sé cuál es el enfoque de Bezos, y el de Musk es que está pensando en, no es accidental, el hecho de que esté, creo que me gustaría que montaras, él está construyendo un sistema de transporte para mantener una red de satélites que va a ser clave en Internet global. Ahorita mencionaste una pregunta y quiero de pronto volverla a responder de una mejor manera. En términos generales, yo creo que estos 3 visionarios entendieron que cada dólar que invierten en el espacio estas personas entendieron que cada dólar que se invierte en el espacio se puede llevar a un sexto del beneficio, ¿cierto? Se puede elevar en esas magnitudes. Incluso, si también nos vamos a hablar del tema público, de estas grandes agencias espaciales, también cada centavo que invierte un contribuyente, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, los beneficios que trae el espacio e invertir en el espacio son enormes. Todos en general tienen un modelo de negocio enfocado hacia el turismo. Hay unos más atractivos que otros. Por ejemplo, en el caso de Richard Branson es un poco discutido porque su infraestructura llega hasta los 80 kilómetros y solamente un 4% de la comunidad académica y la comunidad científica reconoce que el espacio, solo un 4% reconoce que el espacio está ahí.
el resto, que es el 96%, reconoce que el espacio está a 100 kilómetros. Entonces ahí ya podemos hablar de Jeff Bezos con su empresa Blue Origin, que también está ofertando pues servicios de turismo espacial. Y está quien definitivamente la rompe, pues creo que está sacándola literal del estadio. De los 100 kilómetros. La está sacando de los 100 kilómetros, que es Elon Musk con SpaceX. En el 2021 vivimos 3 momentos maravillosos para la nueva exploración espacial. Uno fue con Richard Branson, que digamos hizo su primer despliegue masivo del ejercicio turístico que está ofreciendo. Una semana después, estamos hablando de julio del 2021, Blue Origin, que es de Jeff Bezos, logra un vuelo suborbital. Estamos hablando de 2 vuelos suborbitales con Branson y con Jeff Bezos. Logra pues subir a los 100 kilómetros y rompe 3 récords. Uno es el hombre más rico en el espacio, otro es la persona más joven en el espacio y otra es la persona más digamos de mayor edad en el espacio. Pero si vamos hacia noviembre del 2021, lo que hace Elon Musk con su cohete Falcon y con la cápsula Crew Dragon es que logra 15 órbitas diarias en 3 días para esos turistas que viajaron al espacio. Entonces es como la vuelta 15 veces. Sí, es como, yo hago un símil, es como ir no sé, de pronto a veranear al norte del Valle de Aburrá o ir a la Florida a veranear, ¿cierto? Son magnitudes totalmente distintas, pues lo que logra esos 3 hitos. Pero el proyecto del... Bueno, no está desconectado del otro del Starlink. Y ahorita también entonces hablaba María Alejandra que se prevé para este 2022 tener aproximadamente 15 misiones a la Luna. Una de ellas es una iniciativa que tiene Elon Musk y SpaceX, que es Starship, que digamos conceptualiza la Luna como un trampolín para llegar a Marte. Ese es el verdadero objetivo, digamos que esa es la verdadera catedral de Elon Musk. Antes de su deceso terrenal, poder colonizar Marte. Esa es, digamos, su gran aventura. Bueno, hay una cosa que me planteó María Alejandra que me parece muy interesante la discusión, y es, estamos en una etapa muy interesante de los humanos, incluso uno que ya está de salida, pero estamos como encontrando otra vez unas nuevas dimensiones, digámoslo así. Como dijiste, ya descubrimos el Polo Norte, el Sur, subimos al Everest, ya no hay nada para hacer, pero ahora nos estamos diciendo, bueno, venga, que es que la cosa es más lejos. Pero entonces la pregunta o el cuestionamiento que hacía María Alejandra antes de la conversación aquí era, supuestamente alguien podría decir, a ver, usted me está diciendo que nos vamos a meter en un montonón de recursos y de cosas para ir a otros espacios, otras dimensiones, pero también nosotros nos estamos inventando unas dimensiones virtuales que, pues tal vez ustedes expliquen mejor el término de los metaversos, ¿cierto? Entonces, la pregunta que planteó María Alejandra, que me parece, repito, interesante, es si justifica que estemos gastando plata en ir a Marte, si de pronto eso lo resolvemos con el metaverso en una dimensión artificial, o no sé si era esa la pregunta. No, mil gracias, Juan David. Mira, pues yo creo que las dos cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo. Nosotros, si bien nosotros podemos tener la experiencia de crear, la experiencia de habitar, la experiencia de sentir con realidad aumentada, pues no realidad aumentada, no realidad virtual, y poder tener unos espacios y podernos ver de una manera diferente y hacerlo de manera más rápido, porque estos proyectos en el metaverso nosotros podemos construir mucho más. Expliquémosle, perdón, ¿qué es el metaverso para los que no de pronto sabemos? Pues, así rápidamente. Trato. Bueno, en términos muy así coloquiales, muy como de la tía el mía. metaverso es una serie de comunidades virtuales que interactúan entre sí. Esas comunidades pueden ser escenarios, pueden ser mundos, pero digamos que están anidados en lo que se conoce pues como realidad, como tecnologías extendidas,
que es realidad aumentada y la realidad virtual. Son escenarios virtuales de convivencia. No sé si María quisiera complementar un poco esa visión. A ver, uno puede ver el metaverso de muchas, déjalo ahí, tranquilo, lo puede ver uno el metaverso de muchas maneras. Uno puede mirar el metaverso como una alternativa no tangible del mundo que nosotros tenemos en estos momentos, algo que va más allá de lo físico, en donde tenemos una posibilidad de tener un mundo donde podemos ser, donde podemos trabajar, donde podemos vivir, donde podemos tener unas experiencias no tangibles que nos hagan o que nos permitan dimensionar o ejercer otra dimensión de la humanidad, pero en un mundo que no tocamos, es decir, normalmente a través de unos óculos, de unas gafas de realidad virtual o a través de otros tipos de componentes tecnológicos. Nosotros nos inmersamos para tener unas experiencias, pero también podemos tener nosotros unas réplicas del mundo, o sea, podemos nosotros tener campus global, no en este mundo físico, pero podemos tener esta misma conversación desde el Himalaya o desde el fondo de las fosas marianas o desde donde la versión virtual de Mercurio. Entonces podemos nosotros tener esa alternativa, pero ¿cuál? O sea, ¿qué nos hace a nosotros como seres humanos podemos crear estas realidades? Podemos irnos tanto como nosotros queramos, podemos expandir la creatividad para esos mundos e ir quizás volverlo tan infinito como nosotros queramos, pero para poder nosotros hacer eso tenemos una gran limitación. Cuando nosotros tenemos esas tecnologías que está hablando Juan Sebastián, cuando hablamos del blockchain, cuando hablamos del metaverso, estamos hablando de unos consumos energéticos gigantescos. Para nosotros poder correr cualquiera de estas tecnologías, necesitamos una capacidad de generación energética y una capacidad de almacenamiento muy superiores a los que en la Tierra pudieran haber. Entonces tenemos nosotros esa posibilidad mental de tener todo cerrando los ojos o tocando o interactuando desde tu casa, y que puedes tener el viaje no solamente de 15 vueltas, sino de 500.000 vueltas las veces que quieras, teniendo la sensación biológica de poder experimentar esto. Pero para que podamos tener eso necesitamos unos recursos energéticos que en el planeta Tierra no tenemos posibilidad de hacerlo. Más tenemos la otra posibilidad de la manera como nosotros, el trade-off de las ventajas que tienen los proyectos de muy largo plazo, lo que hablaba ahorita Juan Sebastián, esos proyectos que tienen que trascender generaciones, y para eso nos sirve el espacio también. O sea, nosotros miramos esos proyectos de muy largo plazo, que son los proyectos espaciales, y tenemos esa capacidad de poder visualizar y tener esa comunidad y ser parte de esa colonia en Marte la semana entrante, si queremos, con las posibilidades del metaverso, pero saber que si nosotros no desarrollamos otras tecnologías, si no tenemos otros recursos, si no podemos hacer minería de otros aspectos, no vamos a poder tener. Alejandro Salazar, persona que está siendo muy famosa en diferentes círculos, él habla de la estrategia emergente. Bueno, estos proyectos, el proyecto espacial nos permite básicamente enfocarnos en un muy largo plazo, en algo que puede ser de muy difícil consecución, una meta, enfocados todos, pero en el camino nos permite tener unos radares de los cuales la supervivencia de los humanos o la supervivencia de mi negocio, de mi universidad o mi proyecto de vida pudiera encontrar un camino. Si nosotros nos trazamos esas metas de muy, muy, muy largo plazo, de las que carecemos en estos momentos, porque no tenemos en estos momentos esos líderes que miremos al muy, muy, muy largo plazo. Entonces son como las ganancias. Podemos ver el metaverso como una posibilidad tangible dentro de lo intangible, o sea, una posibilidad más inmediata. Pero Juan Sebastián.
Sí, yo cuando escucho María Alejandra se me viene a la mente algo. Todas estas nuevas tecnologías causan demasiada controversia y es inherente pues, a todas esas grandes revoluciones que ha emprendido el hombre. Cada revolución se ha visto como una amenaza, ¿cierto? Desde lo laboral, desde lo social. Ahorita que estamos hablando de metaverso, pero con nuestro tema central que es el espacio, yo creo que desde que exista el poder de elección, pueden ser tecnologías complementarias, ¿cierto? ¿Complementarias en qué sentido? Pues una puede expandir el tema del turismo espacial, ser, digamos, un mundo de inmersión, low cost, pero también está la otra postura, ¿cierto? Digamos, la de acceder al espacio de manera real. Eso se me ocurre pues como en primera instancia. En segunda instancia, son tecnologías y son ambiciones complementarias porque el metaverso o los mundos que abre el metaverso pueden ser, yo los veo también como escenarios de entrenamiento, ¿cierto? Son escenarios que nos pueden acercar a Marte cuando no hemos llegado a Marte. Entonces, digamos que puede ser interesante el abanico de posibilidades que hablen estas nuevas tecnologías de inmersión. Bueno, el tiempo aquí corre más que los cohetes de Musk, pero Sí. tal vez la pregunta final, sí, pero si ustedes quieren agregar algo, pues bienvenido. Bueno, ¿y nosotros qué? O sea, como país o incluso como tema institucional, ¿qué se les ocurre? ¿Querían ser como lo que uno aspiraría que la institucionalidad del Estado colombiano debería hacer? Yo creo que aquí costó, yo no me acuerdo cuánto, incluso después muchas burlas. La sola instalación de la Agencia Espacial Colombiana, yo recuerdo que de eso se burlaron un montón de ignorantes diciendo que para qué íbamos a gastar plata en eso si había niños muriéndose de hambre. Yo decía, pero esta gente, ¿qué le pasa, cierto? Pero bueno, pero ustedes así en tu campo, tú que estás, digamos que metido en la industria y tal vez María Alejandra que ha explorado este tema en otros ámbitos, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer? Pero no como sociedad y lo otro también en lo institucional es, bueno, el Estado colombiano debería darle prioridad a algunas cosas, ¿o qué se les ocurre? Como lo mencionaba anteriormente, Juan, y muchas gracias por esa pregunta porque suscita muchas inspiraciones. Yo creería pues que Colombia, para estar a la par de muchos de estos nuevos escenarios, sí debería crear pues una agencia espacial colombiana. Tenemos una comisión y es una iniciativa incipiente para lo que está demandando el mundo hoy. Sin embargo, dentro de esas aspiraciones motivacionales, creo que está esa posición privilegiada que tenemos, no solamente desde la mirada ultraterrestre, sino desde la mirada del territorio como tal. ¿Cierto? Nosotros tenemos pisos térmicos, tenemos selvas tropicales, tenemos bosques secos tropicales que están muy amenazados y creería que esa es la gran empresa que podríamos emprender. Eso como primero. Como segundo, entender que el espacio es el catalizador más grande de innovaciones que ha podido existir. Es el catalizador más... Desde el programa espacial siempre ha habido detractores, hay comunidades religiosas, hay otros gobiernos, incluso ciudadanos que se han opuesto al desarrollo aeroespacial porque implica una gran inversión. Pero el argumento está en todas las tecnologías, en todo el nuevo conocimiento que hemos generado. Gracias al espacio se nos ha facilitado muchísimo la vida en la Tierra, ¿cierto? No contaríamos con GPS, no contaríamos con... Incluso, aquí abro un paréntesis de algo que me pareció bellísimo. En el 90, cuando se lanzó el telescopio espacial Hubble, que fue un telescopio que cuando inició operaciones no veía mucho, veía borroso por un problema de óptica, toda la tecnología que se desarrolló para corregir la óptica del telescopio espacial Hubble acá en Tierra fue pionera para entender el cáncer de mama. Entonces mira cómo nos facilita, digamos, el espacio, ese escenario, ese parque de recreación, la vida en la Tierra. Entonces entender que el espacio es el mayor catalizador de conocimiento, creería yo. Okay. Bueno,
No sé si María Alejandra. si quieren agregar algo. No, pues agradecerte por esta invitación. Yo creo que esta es la invitación es a mantenernos retados. El espacio es una oportunidad. Marte no es solamente Marte, la Luna no es solamente la Luna, es lo que trae esto, lo que trae la ambición, la ventaja de entender lo que decías tú, o sea, a veces comparamos los niños con hambre, o sea, tendemos a comparar ciertas inversiones o el uso de los recursos o la alocación, La inmediatez, la alocación apagar de el los recursos incendio. limitados, de tener que hacer esas elecciones, pero no pensamos el potencial exponencial que tienen ciertas inversiones para la solución de los problemas que tenemos nosotros en el día a día, de la violencia, del hambre, de la desigualdad, o sea, hay cantidad, la posibilidad de la solución de los grandes problemas que tenemos nosotros en la humanidad puede estar en esas inversiones grandes que se hacen en tecnología espacial. Pues como ven, este tema no era tan exótico ni tan esotérico. Es más, a veces el mundo del piso se ve mejor desde arriba y los problemas y las soluciones. Y creo que tenemos que retarnos a eso. Si seguimos mirando que con una mirada miope, que es que el mundo es el que yo veo a 15 centímetros, pues seguramente nos vamos a ir a los huecos o otros van a llegar más lejos. Y creo que para todos, y particularmente para la academia, que pareciera que esto no es un tema para nosotros, un país subdesarrollado, y que deberíamos estar resolviendo otros temas supuestamente prioritariamente, pero creo que es una invitación a eso, como dijo ustedes dos, repetía y siquiera lo hicieron, a mirar lejos, que ahí es donde está el mundo diferente, el mundo mejor. Entonces, pues muchas gracias a ustedes por haber visto Campus Global y nos vemos en la próxima emisión.